Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de la pervitina, que en realidad es metanfetamina, de su historia y qué tiene que ver todo esto con la Alemania nazi, nacional socialista, y con Hitler y toda esta panda de sinvergüenzas. Lo primero que quiero dejar claro es, por favor, no consumáis drogas. Esto es simplemente un vídeo informativo sobre la historia de esta droga, pero en ningún caso se os ocurra pensar que esto es una justificación maravillosa sobre no, o sea, este vídeo no va de eso. Este vídeo va sobre la historia y sobre cosas que pasaron, sobre lo que va este canal. Al igual que ya os conté en el vídeo sobre la dormidera, la historia de la dormidera, la historia del opio, que os dejo por aquí, pues oye, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir que por favor no consumas drogas. Y no me estoy riendo, es que me parece bastante lógico, obvio, que va sobre eso este vídeo y no me enrollo más sobre este tema, pero que quede muy claro. Bueno, y también puede ser que te estés preguntando por qué Alejandra vas hoy en bata. Pues mira, esto es muy sencillo. Yo he llegado a las 5 a mi casa de trabajar, he tenido que comer, estaba aquí pensando sobre la vida y yo me iba a poner con la tesis, pero me he dado cuenta de que yo tenía un compromiso conmigo misma de grabar hoy este vídeo y he dicho, pues voy a grabar, pero también he dicho, es que no me apetece arreglarme, la verdad, no me apetece quitarme el pijama ahora. Aquí vuestra influencer de pijamas, ahora de batas también. Allá vamos, pero antes. O sea, por favor, ¿puedo dejar de hacer el ridículo en algún momento en mi vida? El Pervitin o la pervitina fue producida e inventada por la farmacéutica Tembler-Berke. En los años 30, el químico Friedrich Hauschild, trabajador de Tembler, buscaba un nuevo tipo de medicamento que potenciase el rendimiento. Hauschild empezó a sintetizar esta metanfetamina. Todo esto iba muy bien para Hauschild y para la farmacéutica, así que de esta forma la farmacéutica decidió empezar a comercializar el Pervitin en el invierno de 1937 a 1938, por lo que a partir de ese momento podía adquirirse en farmacias sin prescripción médica. Vamos, como quien se toma un ibuprofeno, un paracetamol y no necesita ningún tipo de receta. Durante 1938, la farmacéutica llevó a cabo una gran campaña de marketing para propiciar el consumo de pervitina. De hecho, hasta aparece comercializada en formato bombón. En Alemania también se consumía la pervitina de forma recreativa. De hecho, era conocida como la píldora de las vacaciones. Mucha gente consumía pervitin ya no solo en vacaciones, también para combatir el estrés y el cansancio. Oh, sí, drogas, hay que tomar drogas. Pero claro, todo esto tiene un precedente y es que durante la República de Weimar, Alemania era uno de los mayores exportadores de opioides y de cocaína. Es decir, que esto de la pervitina no surge de la nada, sino que ya había unos precedentes. Además, tened en cuenta que muchas de las drogas que hoy están prohibidas fueron legales hace mucho tiempo, cuando no se sabía lamentablemente los efectos nocivos que tenían, y a partir de que se conociesen los efectos nocivos que estas tenían sobre el cuerpo humano, pues empezaron a prohibirse, lógicamente. Porque no vas a dejar que tu población esté ahí intoxicándose y promoviendo hábitos de vida poco saludables. En septiembre de 1938, el doctor Otto Ranke empezó a experimentar con pervitin en su instituto, es decir, que empieza a llevar a cabo ensayos con personas para ver cómo funcionaba realmente. Los resultados de sus estudios no fueron del todo favorables, como os podéis imaginar. Durante la ofensiva de Polonia, los médicos que estaban al frente decidieron voluntariamente empezar a administrar pervitin a los soldados. Tenemos cartas de soldados a familiares entre 1939 y 1940 diciéndoles que estaban muy cansados o pasando por un mal momento y que por favor les enviasen pervitina para poder seguir adelante en la guerra. Un ejemplo de esto es Heinrich Böll. Sin embargo, aunque fue muy extendido el uso de la pervitina entre los soldados, lo cierto es que fueron los comandos especiales los que abusaron más de esta droga, porque tenían que hacer frente a condiciones más extremas. También era consumida habitualmente por los mandos y los médicos que estaban en el frente. Es decir, que no solo los soldados consumían pervitina, sino mucha más gente que estaba en la guerra.
Aunque bien es cierto que os he contado que en la guerra se consumía pervitina, a partir del 7 de noviembre de 1939, aquel que quisiese consumir pervitina debía hacerlo con receta médica, es decir, con prescripción médica. ¿Y esto por qué sucede? Porque a partir del 7 de noviembre de 1939, que durante esta época empieza a haber casos de muerte asociados a la pervitina, incluso casos de sobredosis. Un ejemplo de sobredosis es el caso de Aimo Koivunen, de la patrulla de esquí finlandesa, que se tomó 30 pastillas de una sentada. Y es que empezaron a aparecer efectos secundarios, y claro, a Aimo le dio una sobredosis. Durante esta época se empiezan a conocer los efectos secundarios de la pervitina, que son, por ejemplo, ansiedad, insomnio, trastornos del comportamiento, agresividad, alucinaciones. Además, el subidón inicial solo duraba el tiempo que se consumía y después dejaba una resaca horrible. ¡Ay, qué cara de resaca, papá! ¿Qué estuviste haciendo anoche? Anoche. A finales de 1940 se prohíbe el suministro oficial y gratuito de la pervitina, y a partir del 12 de junio de 1941 la pervitina entra bajo la legislación de la ley de drogas. Y esto es muy interesante porque los nacionalsocialistas tuvieron una política muy fuerte contra las drogas, es decir, que pese al consumo de la pervitina, quizá en gran parte por su desconocimiento, los nacionalsocialistas y Hitler también, es decir, que los nacionalsocialistas en realidad estaban profundamente en contra de las drogas. Lo que pasa es que seguramente por desconocimiento, pues la pervitina no estuvo prohibida anteriormente durante el gobierno. Y por este motivo sabemos que incluso Hitler u otros altos mandos consumieron pervitina porque no sabían realmente lo malo que era y que era calificada como una droga, como se demostró posteriormente. Aunque bueno, luego esto en la realidad habría que verlo. No obstante, pese a la prohibición de la pervitina, hubo un mercado ilegal asociado a ella, es decir, que se vendía ilegalmente y se podía adquirir ilegalmente, porque hubo mucha gente enganchada a la pervitina cuando era legal, y una vez que se prohíbe, esa gente necesita seguir consumiendo esa droga. En definitiva, hubo gente que después siguió consumiendo pervitina cuando estaba en el mercado ilegal, cuando ya estaba prohibida, porque estaban enganchados y no podían dejarlo, lamentablemente. Perdone, ¿sabe dónde puedo comprar un poco de droga? ¡Droga! Todo está hecho con droga. Plátano con droga, mono con droga. Mire, todo mercado es droga. Así que nada, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete. Si te ha gustado, si lo compartes me haces un favorazo, la verdad, porque así me ayudas a que mi canal siga creciendo. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!